Alexis Carrel, Premio Nobel de Medicina, llegó a Lourdes en 1903 con un escepticismo absoluto y decidido a desmentir lo que llamaban milagros, convencido de que todo tenía explicación científica. Consideraba superstición e ignorancia cualquier manifestación de fe o de religiosidad, pero lo que presenció allí cambió para siempre su corazón y su mente, desafió su razón, tocó su alma y lo llevó a cuestionarse todo lo que creía cierto sobre la vida, la muerte y sobre todo la fe. ¿Pero qué es lo que vivió Carrel? En 1903, una oportunidad inesperada lo puso en contacto con lo que él más despreciaba: un tren de peregrinos enfermos rumbo a Lourdes, donde se afirmaba que el agua de la gruta de Massabielle había obrado curaciones extraordinarias. Carrel, que había nacido en Francia en 1873, era un hombre destinado a la excelencia médica y científica. Desde joven mostró un talento extraordinario por la medicina, pero también un espíritu crítico y curioso, el que pronto chocaría con la fe que le habían enseñado en su infancia. Al ingresar a la universidad, abrazó el positivismo científico, se volvió agnóstico y, como muchos de su generación, encontró en el laicismo y la masonería francesa un marco para entender la sociedad y la ciencia. Francia, a fines del siglo XIX y comienzos del XX, era un país dominado por el anticlericalismo, donde la Iglesia era vista por la élite intelectual como un obstáculo para el progreso y la razón, y donde muchos sectores académicos y políticos pertenecían a logias masónicas que promovían la secularización del país. En este contexto, Carrel comenzó su carrera médica en la Universidad de Lyon, donde se graduó con la ambición de transformar la cirugía y la medicina, sin contemplaciones religiosas, confiando únicamente en la observación y en el método científico. Durante sus primeros años, trabajó en hospitales franceses, destacándose por su habilidad quirúrgica y su espíritu innovador. Publicó estudios sobre la regeneración de los tejidos, la sutura de vasos sanguíneos y la experimentación con órganos en cultivo, lo que le valió muy pronto un gran reconocimiento en la comunidad científica. Su entorno también estaba lleno de críticas a cualquier manifestación de fe. A pesar de eso, el Dr. Carrel mantenía una curiosidad constante, un deseo profundo de confrontar la realidad y de observarla con sus propios ojos. Por ese motivo, cuando en 1902 un colega médico, a causa de un imprevisto, no pudo acompañar el viaje de peregrinos y enfermos hacia Lourdes, Carrel aceptó reemplazarlo solo por curiosidad, con gran escepticismo y considerando la oportunidad como un desafío intelectual. Su intención era clara: documentar la ilusión, registrar cualquier error y regresar con pruebas de que todo era sugestión y superstición. Durante ese viaje conoció a varios peregrinos enfermos, aunque uno en particular llamó su atención: Marie Bailly, una joven diagnosticada con peritonitis tuberculosa avanzada, que presentaba un abdomen extremadamente distendido, fiebre alta y vómitos, lo que para la medicina de la época representaba una causa de muerte casi inevitable. Carrel la examinó meticulosamente, tomando nota de cada síntoma, de cada latido y de cada signo clínico, convencido de poder confirmar su teoría de ilusión colectiva. Afirmó además que la paciente ni siquiera llegaría a Lourdes por la gravedad de sus condiciones. Pero no todo quedó allí. Los testigos lo escucharon afirmar desafiante que si llegaba viva a Lourdes se convertiría.
Pero Marie no solo llegó a destino contra todas las previsiones, sino que en la gruta de Massabielle lo que ocurrió con ella desafió toda lógica. Tras el contacto con el agua, su abdomen comenzó a desinflamarse visiblemente en cuestión de minutos. Ante la incredulidad de los presentes, sobre todo de aquellos profesionales que conocían perfectamente la gravedad de su cuadro. El dolor disminuyó, la fiebre cedió y en poco tiempo la joven pasó de agonizante a estable, incorporándose en su camilla como si nada le hubiera ocurrido. El doctor Carrel, absolutamente desconcertado, volvió a examinarla, buscando errores o explicaciones alternativas, pero no encontró nada. Todo lo que sus manos y su conocimiento le decían sobre fisiología y patología era insuficiente para explicar lo que veía. La curación que había presenciado era completamente inexplicable. Esa noche se dirigió solo a la gruta alrededor de las 3 de la madrugada, donde vivió un momento de crisis interior. Su orgullo intelectual y su escepticismo se enfrentaron a una evidencia que no podía negar. En sus anotaciones posteriores, las que fueron recogidas y publicadas en un libro póstumo llamado Viaje a Lourdes, escribió: «Creo en ti, no comprendo todavía. Mi razón duda, pero mi corazón desea creer. Líbrame de mi orgullo intelectual». Si bien hay algunas versiones que extienden el texto de esta oración, la sustancia es la misma. No fue una conversión instantánea, sino un proceso lento y profundo, acompañado de dudas y reflexiones, que marcaron y cambiaron para siempre su percepción de la fe. Al regresar a Lyon, informó de forma precisa sus observaciones a la comunidad médica, pero su experiencia no fue bien recibida por sus colegas. El doctor Carrel enfrentó aislamiento y marginación académica, especialmente en su entorno, dominado por el anticlericalismo y la masonería que lo veían como traidor a la causa de la razón pura. A pesar de ello, guardó cuidadosamente sus registros y observaciones, los que décadas más tarde serían fundamentales para entender su proceso de conversión. Su carrera en Francia se vio limitada y una detrás de otra se le cerraron todas las puertas. Aún así, continuó con sus investigaciones, pero finalmente tuvo que resignar su carrera y abandonar Francia. Aceptó entonces una propuesta de trabajo primero en Canadá y luego en la Universidad de Chicago en los Estados Unidos, donde pudo trabajar con mayor libertad científica. En el año 1906 se unió al Instituto Rockefeller de Investigación Médica en Nueva York, apenas creado, donde trabajó por el resto de su carrera. En el año 1912, el Dr. Carrel recibió el Premio Nobel de Medicina por sus investigaciones pioneras en cirugía vascular, suturas de vasos sanguíneos y órganos en cultivo, revolucionando la cirugía moderna y abriendo las puertas al trasplante de órganos. Su Nobel no tuvo relación directa con Lourdes, obviamente, pero su fama científica contrastaba con su transformación espiritual. Durante los años siguientes, el Dr. Carrel continuó con su trabajo e investigaciones, escribiendo además reflexiones sobre la experiencia vivida en aquel viaje a Lourdes, narrando los hechos con sobriedad y rigor científico, describiendo a los enfermos que revisó, sus experiencias en la gruta, las meditaciones que lo llevaron a cuestionar la supremacía absoluta de la razón y la necesidad de contemplar lo que la ciencia no puede tocar. En esos apuntes
se lee la siguiente reflexión: la ciencia observa, la fe contempla. Ambas buscan la verdad, aunque fuera por caminos distintos. Casi al final de su vida, el Dr. Carrel consolidó la certeza de que su experiencia no fue una ilusión ni un error de percepción, sino un encuentro con algo real, extraordinario y médicamente inexplicable, que cambió para siempre su visión de la realidad y su relación con la fe. Murió el 5 de noviembre de 1944, reconciliado con la Iglesia y convertido, con la firme convicción de que ciencia y fe pueden coexistir, dejando un legado único. El premio Nobel que fue a Lourdes a ridiculizar lo sobrenatural regresó como un testigo calificado de lo imposible. Pero, ¿qué pasó con el caso de Marie Bailly? ¿Existen registros de esa experiencia vivida por el Dr. Carrel en el viaje de 1902 a Lourdes? La curación de Marie Bailly quedó registrada en los archivos médicos de Lourdes y su caso es conocido como el Dossier 54, que contiene primero las declaraciones de los 3 profesionales médicos testigos, incluyendo al Dr. Carrel, quienes declararon lo siguiente: el abdomen de la paciente, extremadamente distendido, duro y doloroso, comenzó a disminuir de volumen de manera visible. En un plazo aproximado de 30 minutos, la distensión desapareció casi por completo, sin que se produjera evacuación ni drenaje que pudiera explicar el fenómeno. Segundo, el testimonio directo de Marie Bailly. Cuando el agua fue vertida sobre mi vientre por primera vez, sentí un dolor muy intenso. A la segunda vez, el dolor disminuyó, y a la tercera, sentí una gran paz y alivio. Poco después me sentía capaz de moverme y de respirar sin dificultad. Y tercero, la conclusión administrativa del Dossier 54. Curación rápida y extraordinaria, no explicada de manera satisfactoria por el conocimiento médico disponible en el momento. No hubo una proclamación oficial por parte de la Comisión Investigadora de los Milagros en Lourdes, ni un decreto solemne que lo incluyera en la lista de los reconocidos por la Iglesia, ya que faltaban constancia de exámenes previos al viaje de la paciente, especialmente aquellos psicológicos. Los requisitos para declarar una curación milagrosa en Lourdes son muy estrictos, y la documentación que avale cada una de las instancias, es decir, antes, durante y después del evento, deben constar en su totalidad y sin excepciones. Por tal motivo, no todas las curaciones o gracias obtenidas en aquel santuario pueden ser reconocidas oficialmente como milagros. En este caso, el dossier administrativo representa igualmente una constancia de veracidad de los eventos y la constatación de la curación de manera veloz, eficaz e inexplicable. Los testimonios de Marie Bailly fueron registrados, documentados y validados por médicos formados, y no hay dudas de que se trató de un evento que desafió toda explicación científica. De hecho, fue suficiente para que el científico que había sido escéptico hasta la médula se rindiera ante el misterio que nadie podía explicar. Alexis Carrel, Premio Nobel de Medicina y hombre de ciencia, abrazó la evidencia de lo imposible, comenzando a transitar el camino que lo llevó finalmente a la conversión. Esta es la historia de un hombre que fue a poner a prueba a Dios, convencido de que la fe no resistiría el rigor de la razón. Un hombre que llegó a burlarse del misterio, a desafiarlo con soberbia, creyendo que todo podía medirse, pesarse y explicarse. Alexis Carrel regresó de Lourdes distinto, no porque abandonara la razón, sino porque descubrió su límite. Fue marcado por un hecho que no pudo negar ni olvidar.
Vio, firmó, guardó silencio durante años, pagando el precio por no retractarse. Y su vida quedó atravesada por una experiencia que, si bien no buscó, lo encontró. Su historia nos deja una reflexión. ¿Qué hacemos cuando la verdad se manifiesta ante nuestros ojos? Hay encuentros que no se repiten, momentos en los que Dios pasa, se deja ver y espera una respuesta. Reconocerlo exige humildad y aceptarlo implica cambiar. El doctor Alexis Carrel se atrevió a mirar de frente lo inexplicable y no huyó de la verdad cuando ésta lo desbordó. Si esta historia te ha inspirado y deseas descubrir otras, suscríbete a nuestro canal para no perderlas. Alma Mater es un granito de arena para que los valores de nuestra fe se abran paso en el mundo digital. Muchas gracias.